Ok, entonces vamos a ver cómo podemos resolver estas permutaciones. Ya vimos cuáles son las fórmulas que se utilizan, ya vimos cuáles son las funciones en la calculadora que puedo utilizar. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver aquí usando este programa Excel, ¿no? Vamos a recordar algunos de los ejercicios que hemos visto y, por ejemplo, ya todos ven aquí mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí están viendo ya mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, entonces vamos a ver el primer ejemplo que hicimos, vamos a ver primero permutaciones. Y decía el ejemplo que hicimos de cuántas maneras pueden organizarse las letras ABC, ¿de acuerdo? Esa era el primerito ejercicio que hicimos para las permutaciones. Entonces nosotros encontramos que tenemos aquí el valor de n, recuerden que es el número total de elementos, n es igual a 3, ¿sale? Y que el arreglo lo vamos a hacer con todos los elementos, con la letra A, B y con la letra C. Entonces vamos a hacer un arreglo donde tenemos todos los elementos o vamos a usar todos los elementos disponibles, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en cualquier celda y dar el signo de igual y vamos a escribir permutaciones. Y si ustedes ven, aquí abajo nos aparecen dos opciones. La primera que dice permutaciones, si ustedes no le dan el igual, no les va a aparecer las opciones. Tienen que dar un igual, indicando Excel que están metiendo una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces es igual permutaciones, que es la primera opción, y aquel ladito nos da una descripción y dice, devuelve el número de permutaciones para un número determinado de objetos que pueden ser seleccionados de los objetos totales. ¿De acuerdo? Y si le damos aquí clic, doble clic, nos aparece esto, permutaciones, nos abre un paréntesis, ajá, y aquí abajo nos dice qué es lo que vamos a meter. Me dice, pon el número, ¿ah? Y el tamaño. Entonces, en este caso, el número es el número total de elementos, es el valor de n, es 3. Y el tamaño es el número de elementos que voy a ocupar para hacer los arreglos. En este caso también es 3 y le pongo coma 3. Cierro el paréntesis y doy un enter. Y el resultado es 6. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si en lugar de utilizar los tres elementos, yo les digo de cuántas maneras pueden organizarse las letras A, B, C tomando solo dos elementos? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Ah, pues lo que voy a hacer es igual permutaciones, la primera opción, ¿verdad? Y le pongo, tengo tres elementos, pero solo voy a tomar dos. Ahora ya no pongo 3,3, ahora pongo 3,2. Cierro paréntesis y me daría el mismo resultado. ¿De acuerdo? En este caso da el mismo resultado por la forma, por el número de datos que tenemos. ¿Sale? Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Por ejemplo, dice, ¿cuántas representaciones? Este también lo hicimos. Diferentes serán posibles formar si se desea que consten, aquí lo voy a poner así nada más como con una inicial, presidente, secretario, tesorero, vocal 1 y vocal 2. ¿De acuerdo? De 25 candidatos. Este lo hicimos igual nosotros en la libreta.
¿Sí? Entonces, el número total de elementos, n es igual a ¿cuántos? A 25, ¿verdad? Y yo voy a hacer arreglos con ¿cuántos elementos? Con 5, ¿no? Porque es presidente, 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, R es igual a 5, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es poner permutaciones de 25,5, así simplemente. Y eso nos da la cantidad de 6.375.600 maneras de formar estas representaciones. Ahora, en el caso de, por ejemplo, supongamos que tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos cinco números y queremos cuantificar cuántas cifras de 5 números se pueden formar con repeticiones. Entonces, aquí ustedes, nosotros recuérdense que vimos una fórmula para las permutaciones con repeticiones. Bueno, aquí quiero diferenciar algo. Cuando yo hablo de repeticiones con números, estoy hablando de una fórmula que no puedo, bueno, en este caso específico, donde todos los números se pueden repetir, no puedo aplicar la fórmula que vimos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la fórmula que vimos n factorial entre n1 factorial por n2 factorial? Cuando tengo un ejemplo como este, no puedo usar esa fórmula. Lo que voy a hacer es decir, pues tengo 5 elementos, entonces voy a poner 5 números y entonces esto se va a resolver con eh, elevar el 5 a la 5. ¿De acuerdo? Entonces multiplicar 5 veces el 5. Esa es la forma en la que yo voy a resolver esta permutación. Pero ojo, esto es exclusivamente con números. ¿De acuerdo? Cuando tengo un ejemplo como este, tengo 5 dígitos y quiero ver cuántas cifras voy a formar con los 5 dígitos y con repeticiones. Eso quiere decir que cada dígito puede repetirse 5 veces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se va a resolver con 5 a la 5 y esto nos va a dar pues esta cantidad. Esta operación es equivalente a la otra opción. Si yo pongo igual a permutaciones, pero ahora la opción punto A es una permutación con repetición, pero de este caso específico que les estoy comentando, donde yo voy a poner 5 y el número elegido que va a ser 5. Lo cierro y me da exactamente la misma función. Esto se los explico para que vean que la segunda función de permutaciones punto A lo único que hace es elevarme el número a la 5 o al cuadrado o a la quinta potencia, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que me hace. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos otros elementos que no fueran números, por ejemplo, los que hicimos con letras, ¿se acuerdan que hicimos una con la palabra matemática? ¿Sí? Ahí forzosamente tenemos que aplicar la fórmula. No podríamos utilizar ninguna de estas dos funciones que hemos visto de permutaciones. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? ¿O ni me están poniendo atención? Sí, Ok. Bueno, eso es con permutaciones. Ahora, ¿qué hay con las combinaciones? Las combinaciones son mucho más sencillas. Bueno, no sencillas, son iguales.
recuerden que supongamos el ejercicio que habíamos visto del restaurante. Ajá. En un restaurante se tienen 10 frutas, 10 tipos de frutas disponibles. Bueno, 10 tipos de frutas de las cuales se pueden elegir 3. ¿De acuerdo? Para lo que sea, ya ustedes ya saben el ejercicio, pero nosotros tenemos 10 tipos de frutas y de las cuales puedo elegir 3. Decíamos que esto se resuelve por combinación, ¿cierto? Entonces lo único que vamos a hacer es identificar el valor de n, que es 10, el valor de r, que es 3, ¿verdad? De esas 10 yo voy a elegir solamente 3. Y va a ser muy sencillo, hago lo mismo, pongo igual, combinación. Ajá. Y aquí fíjense, también me sale 2 opciones. La primera es una combinación con repetición y la segunda es una combinación sin repetición. Entonces, en este caso, como es sin repetición, utilizo la segunda opción, combina T, ¿de acuerdo? Y tengo que poner el número. Otra vez, el número es el valor de n o el número total de elementos, que es 10, coma el tamaño, que son los elementos que yo voy a elegir, y es 3. Cierro paréntesis y me da el resultado de 120. ¿De acuerdo? Ahora, eso es todo. Ahora, ¿qué pasa con una combinación con repetición? Vamos a ver, decíamos que teníamos, por ejemplo, en una clase de 25 alumnos. Ajá. Y en una clase de 25 alumnos se sorteaban 3 balones. ¿Sale? ¿De cuántas maneras? Y bueno, decíamos ahí que un mismo alumno puede ganar las 3 ocasiones. ¿Sale? Puedo ganarme los 3 balones. Es decir, se puede repetir el premio. Entonces, es una combinación con repetición. Entonces, lo que hacemos, decimos, pues n es igual nuevamente a 25, aquí, y r es igual a 3, porque son 3 balones, son 3 premios. ¿De acuerdo? Pero ahora la función va a ser una combinación con repetición y entonces pongo combina, ya no pongo combínate, pongo combina solamente. Y entonces me dice el número total son 25,3 premios nada más. Y ya automáticamente el equipo sabe que puede haber repeticiones y nos da el resultado de 2.925 formas de hacerlo. Si ustedes lo revisan en sus apuntes, pues tenemos esos resultados aplicando las respectivas fórmulas que yo les proporcioné. ¿Sale? Y esto sería todo para poder hacer las permutaciones y las combinaciones en Excel. ¿Alguna duda, muchachos? No, Miss, creo que no.